Era una noche sofocante, en un pequeño pueblo del interior, cuando Paulina tuvo la primera pesadilla que cambiaría su vida para siempre. En el sueño, caminaba por un pasillo interminable, iluminado apenas por una luz mortecina que parpadeaba como una vela a punto de apagarse. El silencio era tan pesado que dolía, roto solo por el eco de sus pasos. Al final del pasillo, había un espejo roto, enorme, con un marco dorado corroído por el tiempo. Cuando se acercó, vio su reflejo, pero algo estaba mal. Sus ojos la miraban con un brillo perverso, y la boca, en vez de seria, mostraba una sonrisa cruel que no le pertenecía. Intentó retroceder, pero el reflejo levantó la mano antes que ella, presionando contra el vidrio como si quisiera salir. En ese instante, escuchó una voz femenina susurrar, casi como un canto. El destino de las hermanas, una vivirá, la otra morirá. Paulina despertó con un grito ahogado, cubierta de sudor frío. Aquellos sueños se repetían noche tras noche, siempre con el mismo espejo, siempre con la misma sensación de que alguien, o algo, intentaba ocupar su lugar. Su abuela, una mujer misteriosa que guardaba más secretos que respuestas, intentaba tranquilizarla, pero en una de las pocas veces que habló en serio, murmuró: «Hay cosas en nuestra familia que no deben ser despertadas, mi niña. Ten cuidado con los espejos». Mientras Paulina vivía atormentada por la pobreza y las visiones, en otra parte del país existía Paola, su hermana gemela a la que nunca conoció. Criada en la riqueza, Paola desde pequeña era distinta. Le gustaba observar su reflejo durante horas, como si esperara que el vidrio le devolviera algo más que su propia imagen. Muchas veces, los sirvientes de la mansión la encontraban hablando sola frente al espejo, y juraban escuchar voces femeninas que le respondían en susurros. Una noche, Paola, aún niña, le preguntó a su madre: «¿Por qué escucho a alguien riéndose en el espejo, mamá?». La madre, pálida, solo la abrazó con fuerza y le dijo que no hablara más de eso. Pero Paola nunca lo olvidó. Al contrario, quedó fascinada. El tiempo pasó, y mientras Paulina crecía temiendo sus pesadillas, Paola se volvió obsesiva con descubrir qué había del otro lado de los reflejos. Lo que para Paulina era un tormento, para Paola era una promesa. El encuentro de ambas aún no había sucedido, pero el destino ya estaba escrito. Porque la maldición de la familia Bracho, aquella que decía que siempre que nacieran gemelas una debía usurpar a la otra, ya había comenzado a moverse. Esa misma noche, mientras Paulina dormía en su humilde casa y Paola observaba su reflejo en el espejo dorado de la mansión, los dos vidrios temblaron al mismo tiempo, como si la distancia entre ellas no existiera. Y en el fondo del espejo roto, dos ojos oscuros brillaron, observándolas, esperando el momento justo para despertar la maldición. Paulina intentaba ignorar los sueños, pero cada noche se volvían más intensos, más reales. Ya no eran simples visiones lejanas, ahora, al despertar, tenía la sensación de que alguien realmente había estado en su habitación. El aire se volvía pesado, helado, y a veces el pequeño espejo de su tocador aparecía empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca de él. Una mañana, al despertar, encontró una palabra escrita en el vidrio: usurpadora. Se quedó helada. Nadie podía haber escrito aquello. Vivía sola, no había forma de que alguien entrara en su cuarto. Pero la marca estaba allí, hecha con algo húmedo, como dedos invisibles. Asustada, Paulina corrió con su abuela, quien la miró con una expresión de terror contenido. La anciana intentó ocultar la verdad, pero no pudo por mucho tiempo. Con voz temblorosa, confesó: «Tienes una hermana, una gemela. Y existe una maldición en nuestra familia. Siempre que nacen dos, una intenta destruir a la otra. No importa lo que hagamos, el destino siempre encuentra el camino». Paulina quedó atónita. Nunca le habían contado nada sobre otra hermana. Sintió un vacío profundo, como si algo le faltara por dentro y, al mismo tiempo, una extraña conexión que ahora tenía sentido. Mientras tanto, en una lujosa mansión de la Ciudad de México, Paola sentía cada vez más fuerte la presencia de su hermana.
Los espejos le mostraban visiones fugaces, una joven parecida a ella, pero vestida con ropa humilde, siempre asustada. Paola comenzó a reír frente al vidrio, como si hablara con alguien que solo ella veía. Así que existes, mi hermanita perdida. Pero este mundo no tiene espacio para dos. Una debe quedarse, la otra, desaparecer. Esa noche ocurrió algo extraño. Paulina despertó de repente, incapaz de moverse. Su cuerpo estaba paralizado. Solo sus ojos podían moverse. En la esquina de su habitación, frente al espejo, una sombra femenina comenzó a formarse. Era como una mancha de humo, tomando forma lentamente. Y entonces, una voz susurró muy cerca de su oído, aunque no había nadie allí. Ella viene por ti. Paulina sintió que el corazón le iba a estallar en el pecho. Cuando logró gritar, la sombra desapareció. Pero el espejo quedó roto, una grieta que antes no existía. Al otro lado de la ciudad, en ese mismo instante, el espejo dorado de la mansión de Paola también se cuarteó, como si ambos estuvieran conectados. Paola sonrió al ver la fisura. Finalmente, el vínculo está completo. El susurro en el espejo no era solo una amenaza. Era un aviso de que la unión de las hermanas ya no podía evitarse. La maldición estaba activa, y los espejos, ahora, eran portales por donde la oscuridad comenzaría a atravesar. Paulina, aterrorizada, buscó ayuda en la iglesia local. El sacerdote, al escuchar su historia, palideció y se negó a involucrarse. Solo dijo: no juegues con los reflejos. Donde hay espejos, hay portales. Donde hay portales, hay demonios. Sola, con miedo, y ahora consciente de que había alguien exactamente como ella en el mundo, Paulina comenzaba a sentir la verdad más cruel: no era solo una pesadilla. Era una herencia maldita. Y, en algún rincón de la oscuridad, Paola observaba, esperando el momento justo para atravesar el espejo y usurpar la vida de su hermana. Las noches de Paulina se habían vuelto insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía una figura idéntica a ella misma, pero con una mirada fría, cruel, y una sonrisa que parecía desgarrar su rostro más allá de lo humano. No era solo un sueño, despertaba con arañazos en los brazos, como si hubiera peleado con alguien durante la noche. Decidida a entender lo que sucedía, Paulina regresó al espejo roto de su habitación. Tocó la grieta con la punta de los dedos y, por un instante, el vidrio se volvió tan helado como el hielo. En ese mismo momento, Paola, en su mansión, hizo el mismo gesto frente a su espejo dorado. El reflejo de ambas se unió, y por un segundo se vieron cara a cara, separadas solo por la delgada barrera de cristal. Paulina retrocedió, aterrada. Paola, en cambio, sonrió. Sus ojos ardían como brasas. Ahora sabes que existo. Pero también debes saber algo: una de nosotras debe morir, y no seré yo. El vidrio tembló, como si fuera líquido. Paulina gritó y cayó al suelo, pero el reflejo continuó riendo, aunque su cuerpo ya no estuviera frente al espejo. Esa misma noche, Paulina recibió la visita inesperada de un hombre misterioso que se presentó como Julián, un antiguo conocido de la familia de su madre. Llevaba consigo un libro viejo, cubierto de símbolos extraños. Tu abuela intentó protegerte, pero la verdad no puede esconderse. Ustedes, las gemelas, nacieron bajo la marca de una antigua maldición. Los espejos son portales, y los reflejos son la prisión de las almas que ya fueron sacrificadas. Paola ya está en contacto con ellas. Ella no es solo tu hermana. Es la elegida por la oscuridad. Paulina lloraba, desesperada, sin querer creerlo. Pero Julián insistió. Si no la enfrentas, tomará tu vida, tu cuerpo y todo lo que amas. Ya comenzó a cruzar a tu mundo, y la grieta en tu espejo es la prueba de ello. Mientras tanto, Paola realizaba rituales ocultos en su mansión. Rodeada de velas negras, recitaba palabras en una lengua olvidada. Los espejos temblaban a su alrededor,
reflejando no solo su rostro, sino decenas de caras distorsionadas, gritando en silencio. Eran las almas que habían caído en la maldición antes que ella. En el clímax del ritual, Paola susurró: «Tráiganme a mi hermana. Tráiganme su vida». El espejo de Paulina estalló en pedazos en ese mismo instante. Cada fragmento reflejaba el rostro de Paola, riendo, llamándola, provocándola. Paulina gritó de dolor y desmayó. Cuando despertó, Julián aún estaba a su lado, sosteniendo una de las páginas del libro antiguo. «Ya no puedes huir. Ella abrió el camino. Si no luchas, serás la próxima alma atrapada para siempre en los reflejos». Paulina, a pesar del miedo, comprendió que ya no podía esconderse. Sabía que el encuentro estaba cerca, y cuando llegara, no sería solo un enfrentamiento entre hermanas, sino la batalla entre la vida y la oscuridad. Los reflejos ya estaban alineados. El próximo paso sería el verdadero encuentro. Paulina ya no dormía. Las noches eran interminables, llenas de susurros que provenían de las paredes, risas que surgían de la nada y sombras que cruzaban frente a sus ojos. Lo peor era el silencio profundo que llegaba después, un silencio que aplastaba su mente, como si el mundo entero hubiera sido devorado por el vacío. Julián intentaba mantenerla tranquila, pero incluso él parecía debilitarse ante la fuerza oscura que rodeaba a la joven. El libro antiguo estaba siempre abierto sobre la mesa, con sus páginas amarillentas oliendo a polvo y sangre seca. Cada símbolo escrito allí vibraba, como si reaccionara a la presencia de Paulina. «El espejo ya te eligió, Paulina», dijo Julián una noche con voz cansada. «¿Y qué significa eso?», preguntó ella, apretando las manos para contener el temblor. «Que eres la única que puede enfrentarse a ella. Pero para lograrlo, tendrás que cruzar el reflejo. Entrar en el mundo donde Paola ya reina». Esas palabras resonaron en su mente como una sentencia de muerte. Cruzar el espejo, entrar en un lugar donde las reglas del tiempo, del espacio y de la vida misma no existían. En la mansión, Paola parecía cada vez más hermosa y a la vez más siniestra. Sus ojos eran como cuchillas afiladas, y su piel reflejaba la luz de las velas como porcelana helada. Ninguno de los sirvientes se atrevía a mirarla por mucho tiempo, quien lo hacía, desaparecía. Los rumores decían que una de las empleadas había sido absorbida por el espejo del pasillo y jamás regresó. Los corredores estaban llenos de murmullos, pero nadie tenía el valor de enfrentarla. Una noche, Paulina despertó en medio de una pesadilla. Estaba frente a un gran espejo, pero el reflejo no era el suyo, era Paola, sonriendo, con los ojos rojos como brasas. El reflejo extendió la mano hacia afuera, como si el cristal se hubiera vuelto agua. Paulina sintió un fuerte tirón, como si la arrastraran al interior del espejo. Gritó, pero del otro lado Paola solo reía. En el instante en que pensó que sería devorada, Julián entró en la habitación y pronunció palabras en una lengua que Paulina no conocía. El espejo tembló y se resquebrajó en grietas, liberándola del tirón. «Debes estar preparada. La puerta ya fue abierta, y pronto no habrá manera de cerrarla», advirtió Julián. En los días siguientes, Paulina comenzó a ver cosas extrañas, sombras con ojos encendidos siguiéndola por las calles, siluetas en ventanas vacías y, a veces, su propia imagen en los reflejos actuando de manera distinta a ella. En cada aparición, sentía que su fuerza vital se desvanecía. En una de esas ocasiones, frente a un espejo antiguo en la sala de su casa, Paulina vio algo que la hizo estremecer. Paola estaba rodeada de personas, no eran personas. Eran figuras humanas deformadas, atrapadas dentro de los espejos que la rodeaban, extendiendo las manos, suplicando libertad. Algunas lloraban, otras reían de forma insana. Todas eran almas cautivas. «Son los que ya ha tomado», explicó Julián, apareciendo detrás de ella. «¿Y si no la detengo, yo también me convertiré en una de ellas? No solo tú. Todo el mundo puede ser consumido por el reflejo». Esa noche, Paulina tuvo la visión más aterradora de todas, Paola cruzando el espejo de la mansión y caminando hasta su cama.
Paulina no pudo moverse, paralizada por el terror. Paola se inclinó sobre ella y susurró: «Nunca tuviste elección, hermana. Yo ya soy tú». Cuando Paulina por fin logró moverse, Paola había desaparecido. Pero en el espejo junto a la cama, su reflejo seguía allí, sonriendo. Paulina sabía que el enfrentamiento final se acercaba. El llamado del espejo ya no podía ser ignorado. La mansión estaba sumida en un silencio sofocante. Desde el episodio en que Paola casi cruzó el espejo del cuarto de Paulina, los sirvientes habían abandonado el lugar, dejando pasillos vacíos, llenos de ecos de pasos que no pertenecían a nadie. Paulina y Julián sabían que el tiempo se agotaba. El libro antiguo, ahora abierto en una página marcada con símbolos en forma de serpientes entrelazadas, hablaba de un ritual poderoso, el ritual de la luna de sangre, la única manera de detener a la entidad que controlaba a Paola. Pero había un precio. En cada generación, el espejo necesita una ofrenda, explicó Julián, con el rostro pálido bajo la luz temblorosa de las velas. Alguien debe cruzar al otro lado y enfrentar a la sombra en su propio dominio. Y esa ofrenda, soy yo, murmuró Paulina, incapaz de negar lo que ya presentía. Esa noche, la luna ascendió al cielo como una herida abierta, teñida de un rojo profundo. Su reflejo en los espejos de la mansión parecía vivo, palpitante, como un corazón latiendo en la oscuridad. Las paredes vibraban, y las puertas se cerraban solas. Un viento helado recorría los pasillos, trayendo consigo el olor metálico de la sangre. Paulina se colocó un manto negro entregado por Julián. Las costuras estaban cubiertas de runas bordadas a mano, y la tela parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Al cubrirse con la capucha, se sintió parte de un sacrificio inevitable. En el salón principal, un enorme espejo cubierto por un paño rojo aguardaba. Era el espejo original, el primer objeto maldito de la familia Larios, según el libro. Julián encendió 13 velas negras alrededor de él, formando un círculo. En el suelo, dibujó con polvo de huesos un símbolo antiguo, una espiral que parecía girar por sí sola cuando se observaba demasiado tiempo. Paulina avanzó hasta el centro, pero antes de iniciar el ritual, escuchó la risa de Paola retumbar en el salón, viniendo de todas partes. «Hermanita, ¿de verdad crees que puedes detenerme? Yo soy el reflejo que siempre ocultaste. Soy tu ambición, tu envidia, tu oscuridad. Soy tú, sin máscaras». El paño rojo cayó por sí mismo, revelando el espejo. En el reflejo, Paola estaba allí, con un vestido ensangrentado y ojos encendidos. Detrás de ella, sombras se retorcían intentando escapar, pero eran arrastradas de vuelta por manos invisibles. Julián comenzó a entonar palabras en la lengua muerta del libro. Con cada frase, las velas temblaban y el aire se volvía más denso. El suelo latía como si tuviera vida propia. Paulina, sosteniendo una daga antigua que él le había entregado, cerró los ojos y repitió las palabras, aunque no las comprendía. El espejo tembló. Paola extendió las manos hacia afuera, y el cristal se quebró como agua hirviendo. Una fuerza irresistible arrastró a Paulina, jalándola hacia adentro. Ella gritó, pero ya no había vuelta atrás. Al cruzar, el mundo cambió. Estaba en un laberinto de espejos infinitos, donde cada reflejo mostraba versiones distorsionadas de sí misma, una Paulina con el rostro quemado, otra llorando sangre, otra riendo de manera insana. Todas la observaban como depredadores esperando el momento justo para atacar. En el centro de ese laberinto, Paola la esperaba. Su presencia era asfixiante, su belleza ya deformada por el poder que la consumía. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y su piel parecía hecha de vidrio agrietado. «Bienvenida al verdadero hogar de los Larios», dijo extendiendo los brazos. «Aquí no hay máscaras. Aquí solo existe la verdad, una de nosotras debe morir, y la otra reinará para siempre». Paulina levantó la daga, pero su mano temblaba. Podía sentir a todas las versiones corrompidas de sí misma alrededor, murmurando frases que alimentaban su miedo. El espejo había liberado no solo a Paola, sino todo lo que Paulina escondía dentro de sí.
El ritual apenas comenzaba. Paulina cayó de rodillas al cruzar el espejo. El suelo bajo ella no era piedra ni madera, sino una superficie líquida y brillante que reflejaba su rostro en miles de ángulos distorsionados. El aire estaba denso, con olor a hierro oxidado y humo. Cada respiración parecía un suspiro robado. El laberinto de los espejos se alzaba a su alrededor. Paredes infinitas de cristal formaban pasillos idénticos, todos engañosos. No había techo, solo un cielo de sombra líquida, donde formas extrañas se deslizaban como serpientes en la oscuridad. Un susurro recorrió el aire. Paulina giró, pero no había nadie. Solo su propia imagen repetida hasta el infinito, cada una con un detalle diferente, ojos vacíos, bocas cosidas, piel podrida. Con la daga en mano, comenzó a caminar. Cada paso resonaba en todas direcciones, como si el laberinto tuviera oídos. El primer encuentro. En el primer pasillo, una figura salió del espejo. Era Paulina, idéntica, pero con la piel gris, como de un cadáver ahogado. Sus ojos eran blancos y brillaban en la penumbra. Siempre quisiste ser perfecta, pero en el fondo siempre te sentiste muerta por dentro, murmuró la copia. Paulina retrocedió, pero la réplica la tomó de la mano, helada como hielo. Instantáneamente, imágenes cruzaron su mente, recuerdos de sonrisas fingidas, de vacíos escondidos. El espejo le mostraba lo que nunca quiso admitir. Con esfuerzo, Paulina clavó la daga en la copia. La criatura estalló en fragmentos, pero cada pedazo reflejaba su propio rostro, gritando de dolor. Esto es solo el comienzo, murmuró una voz invisible. El segundo encuentro. Más adelante, otra Paulina apareció. Esta vez su rostro estaba quemado, derretido como cera. Siempre quisiste ocultar tu envidia hacia Paola, pero, ¿y si todos vieran cuánto la odiaste? La copia avanzó, y sus manos ardían como brasas. Tocó el brazo de Paulina, dejando marcas negras en su piel. Ella gritó, intentando apartarla, pero la criatura se aferraba con fuerza, tratando de fundirse con ella. Paulina, desesperada, cortó el brazo de la copia con la daga. Un líquido espeso y oscuro cayó al suelo, evaporándose como humo. El reflejo gritó, pero antes de desvanecerse susurró. Ya eres más parecida a mí de lo que crees. El laberinto vivo. El camino se estrechó. Los espejos latían como si respiraran. En cada reflejo, Paulina veía a Paola sonriendo, siempre cerca, siempre inalcanzable. De repente, el suelo se abrió y manos hechas de vidrio roto trataron de sujetar sus pies. Corrió, tropezando, hasta liberarse. Detrás de ella, el corredor se selló. El tercer encuentro. Llegó a una sala circular, rodeada por docenas de espejos. Cada uno mostraba una versión distinta, Paulina niña, anciana, vestida de novia, cubierta de sangre. Todas golpeaban el cristal desde dentro, intentando salir. Una lo logró. Era una Paulina completamente enloquecida, con una sonrisa rasgada hasta las orejas y ojos desorbitados. Yo soy la Paulina que nunca dejaste nacer. La que ríe del dolor, la que baila con la muerte, la que no teme a nada. La criatura corrió hacia ella, riendo. Paulina intentó atacarla, pero se movía como un reflejo imposible de atrapar. En el último instante, Paulina clavó la daga en el suelo. El impacto hizo que los espejos se quebraran en cadena, absorbiendo a la versión insana de regreso. La sala desapareció, y Paulina siguió caminando. La voz de Paola. Por todo el laberinto, la voz de Paola resonaba. ¿De verdad crees que puedes vencer enfrentando tus propias sombras? Yo soy todas juntas. Soy la suma de lo que escondes. Al final, te darás cuenta de que siempre fui tú misma. Paulina cayó de rodillas, exhausta, pero no cedió. Apretó la daga y avanzó, hasta llegar a un pasillo en forma de cruz. En el centro, un espejo más grande que todos los demás. Dentro de él, Paola la esperaba, inmóvil,
con una sonrisa helada. Bienvenida a la puerta final, dijo. Ahora empieza el verdadero juego. El laberinto guardó silencio, como conteniendo la respiración. El enfrentamiento definitivo se acercaba. El espejo frente a Paulina parecía respirar. Su superficie líquida se agitaba como agua negra. En el reflejo, Paola la miraba inmóvil, con una sonrisa inhumana. Sus ojos ardían en rojo, como brasas escondidas bajo la piel. Paulina sostenía la daga, sus dedos temblaban. No era solo miedo, era como si la hoja pesara cada vez más. De pronto, la superficie del espejo se abrió como un velo de sangre, y Paola emergió. Su cuerpo era mitad humano, mitad sombra, oscilando como humo vivo. Mi dulce hermana, murmuró. Llegó la hora de que entiendas quién eres en realidad. El primer choque. Paulina atacó con la daga directo al pecho. Pero la hoja atravesó humo. Paola desapareció y reapareció detrás de ella, susurrando. Luchas contra mí, pero yo soy parte de ti. Paulina giró y logró herirla en un brazo. El miembro se deshizo en cenizas negras, pero se reconstruyó de inmediato. Es inútil, Paulina. No puedes destruir lo que nació contigo. El espejo vivo. Los espejos alrededor vibraban. Mostraban escenas de su vida, la niñez a la sombra de Paola, la juventud ignorada, una boda solitaria. Cada imagen era una herida. Las voces resonaban. Fracaso. Envidia. Sombra. Paola avanzaba como reina de aquel lugar. Nunca fuiste protagonista. Naciste para ser reemplazo. La primera grieta. Paulina lloraba, pero gritó con fuerza. Tal vez viví en tu sombra, pero tengo mi propia luz, y eso es lo que siempre te quemó. Golpeó el suelo con la daga. Una grieta abrió el laberinto, arrancando un grito a Paola. El juego de las copias. Decenas de Paola salieron de los espejos, sonrientes, monstruosas, cadavéricas. Paulina luchaba sin distinguir a la verdadera. Recordó entonces las palabras de la guardiana, esta daga corta verdades, no carne. Se concentró en el eco más cruel, en la risa que más la hirió de niña. Atacó sin dudar. Y esta vez, Paola sangró humo negro de verdad. El espejo central se quebró. La revelación. Paola gritó. Si me destruyes, te destruyes conmigo. Yo no muero, yo me transformo. Te convertirás en mí. Tú serás la nueva usurpadora. Las cadenas de sombra arrastraban a Paulina, mostrándole su pasado doloroso. Estuvo a punto de ceder, hasta que recordó los pocos momentos en que fue feliz por sí misma. Con un grito, hundió la daga en el suelo. El laberinto entero se derrumbó, y la oscuridad chilló como una tormenta. El preludio del final. Paola, casi disuelta, todavía resistía. No puedes escapar. Si ganas, me llevarás dentro. Yo siempre viviré en ti. Paulina, de rodillas, respiraba con dificultad. El último golpe estaba por decidir no solo quién viviría, sino quién reinaría dentro de su alma. El silencio después del enfrentamiento era insoportable. Paulina estaba de rodillas, la daga temblaba en sus manos. El laberinto se desmoronaba en grietas rojas, como si sangrara. Frente a ella, Paola resistía. Su cuerpo era humo y carne, sus ojos rojos ardían. ¿Crees que puedes borrarme? Soy lo que siempre quisiste ser. Si me matas, te matas a ti misma. El peso de la decisión. Las cadenas de sombra la arrastraban. Paulina veía su vida, humillaciones, desprecio, la eterna invisibilidad. Naciste para ocupar mi lugar. Naciste para ser la usurpadora. Repetía Paola. Las lágrimas de Paulina cayeron sobre la daga. Si debo ser la usurpadora, lo seré, pero jamás seré tú. El espejo final. Un espejo gigante.